de la guerra inéditas hasta ahora. Presentamos la Guerra de las Falkland, su historia secreta. La Guerra de las Falkland. Su historia secreta. Aquí Stanley, de la estación de radio de las Falkland. El gobernador de las Islas Falkland desea que por favor le repitan el mensaje. Con el fin de evitar derramamiento de sangre y daño a la propiedad, esperamos que actúen con prudencia. Nuestro objetivo es el bienestar y la seguridad de los habitantes de las Malvinas. Mensaje de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. 4 de la madrugada, 2 de abril de 1982. Camarógrafos de la Armada Argentina filman su propia invasión de las Islas Falkland. Primero llegaron hombres rana desde un submarino y luego las principales fuerzas de ataque. Fue un día histórico para Argentina. Por supuesto, como argentino me sentí muy emocionado y también como profesional, ¿no es cierto? Como argentino porque el ser protagonista de la recuperación de las Islas Malvinas tanto tiempo, ¿no es cierto?, en manos inglesas, me llenó de orgullo. Aquí la estación de radio de las Falkland. Recibimos una llamada de Alistair Grieve. Alistair, usted vio algunos vehículos, ¿verdad? Solo pude mirar un poco por la ventana y todo lo que vi fue humo, así es que no sé lo que ocurre. Pero hemos oído grandes explosiones y todo el lugar se estremece. Estamos bastante nerviosos. Se escucha tableteo de ametralladoras y también ruido de armas más pequeñas. ¿Cómo se encuentra, Alistair? ¿De pie, sentado? ¿Qué está haciendo? Estoy acostado en el suelo. Pueden oírlo. La estación de radio es ocupada por los argentinos. Espere un minuto. Aquí tenemos 2 cintas grabadas para que las transmita a la población. Un momento. Señor, un minuto. Si deja de apuntarme con esa pistola, lo haré. Guarde su pistola. No lo haré con una pistola en la espalda. Todos estaban muy asustados. Nadie sabía lo que podía ocurrir. Si nos matarían o nos llevarían a la Argentina. Estábamos al tanto de lo que pasaba allí con el régimen militar, lo que habían hecho con su propio pueblo. Sabíamos que querían las Falkland y no estábamos seguros de lo que pasaría en el futuro. A las 7 de la mañana, después de una cruenta lucha, la casa de gobierno fue totalmente rodeada. En las inmediaciones de la casa del gobernador, muy próximo, tomo por sorpresa a 2 Royal Marines que estaban cuerpo a tierra con su equipo y armamento. Otro Royal Marine trata de llegar a la línea de Ibustrini que está frente a la casa de gobernación, por lo cual también es cubierto por el fuego de mi ametralladora y lo hago avanzar hacia donde yo estaba. De pronto éramos sus prisioneros. 3 de sus soldados yacían muertos en el jardín de la casa de gobierno. Pensé, ¿cómo reaccionarán cuando vean a sus compañeros? Mientras estaba en el suelo me sentía un poco humillado y también tenía miedo de lo que ocurriría después. Pero un oficial argentino llegó y hasta golpeó a uno de los guardias. Dijo que nos levantáramos. Lo hicimos. Y él estrechó mi mano y la de todos los demás. Luego dijo que deberíamos estar orgullosos de nuestro comportamiento. Yo estaba contento que todo terminara. No tengo por qué ocultarlo. Yo no quería. No deseaba que me mataran. La diferencia fundamental
es la falta de motivación que yo personalmente vi en el accionar del infante británico. Pienso que esa motivación posiblemente se deba a la causa que defiende uno y que defiende otro. Nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Ellos como militares y profesionales están defendiendo algo que le ordenaron que defiendan. En este mapa que vemos acá de la República Argentina, las Malvinas aparecen ubicadas en la zona austral. Toda esa distancia que hay está separada por el mar. Ese mar que es el mar argentino. Las Malvinas son una causa nacional en Argentina. Los niños en la escuela primaria deben aprender acerca de la herencia nacional y cómo los británicos les robaron las islas en 1833. Este mapa se llama mapa bicontinental. A los niños les dicen que las islas son parte de la plataforma continental argentina. La plataforma continental va a ser la prolongación del continente por debajo del agua. Desde el punto de vista sudamericano, la pretensión británica sobre las islas es absurda. Incluso una dictadura impopular sería aclamada si lograra recuperar las Malvinas. En Buenos Aires, la multitud enloqueció cuando supo la noticia. Todo pasó a segundo plano: la violenta represión del régimen militar y la crisis económica. El sueño nacional de recuperar las Malvinas se había realizado. No puedo negarle que fue una alegría inmensa, como fue también enorme la emoción que tuvimos cuando vimos que la Plaza de Mayo se llenaba, cuando vimos que todos aplaudían la medida sin distinción de bandería política, que aún los sindicatos que habían estado en la Plaza de Mayo días antes en una huelga activa aplaudían y acompañaban la actitud de Argentina. No puedo negar que fue realmente quizás unos momentos más emocionantes y más importantes de mi vida. ¿Se ha comunicado al gobernador? En Londres, la gente estaba indignada porque el gobierno había permitido que se invadiera territorio británico. Hubo acaloradas discusiones en el Parlamento seguidas de varias renuncias. Es una humillación nacional. Yo soy el responsable de las relaciones exteriores y no considero que sea correcto que en un caso así el ministro en cuestión continúe como si nada hubiera ocurrido. Creo que solo cabe renunciar. El prestigio de Gran Bretaña se vio severamente dañado. El gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas. Pensamos que todo terminaría antes de que llegáramos. Solo se trataba de unos pocos hombres en una pequeña isla que seguramente se irían a casa en cuanto vieran llegar a la Marina Real. Todo terminaría en poco tiempo. Pensé, ¿por qué invadir algo que está cerca de Escocia? Nadie sabía dónde estaban las islas. Yo no tenía idea. Hace años dije que si alguna vez había guerra, me iría nadando de regreso a Belfast, donde nací. No me harían ir a la guerra. No me enrolé para eso. No quería ir. Pero luego pensé, tengo que hacerlo. Los contribuyentes han pagado mi sueldo y me necesitan. Ahora nos necesitan a todos. Nuestras fuerzas especiales se dirigían al sur. Muy pocos pensaban que en realidad iban a la guerra. With his letters.
En las cartas se le notaba muy emocionado. Me decía, la vida social es increíble. Jugamos a los dardos, las cartas, hay mucha gente. Organizan toda clase de juegos en cubierta. En una de sus cartas me dijo, cualquier cosa que enfrentemos allá no será tan mala si conservamos la alegre camaradería que reina en el barco. Había un extraño sentimiento de irrealidad en el camino a Ascensión. Nadie pensaba que habría una guerra. Todos los días escuchábamos en la BBC acerca de las maniobras diplomáticas que se llevaban a cabo y estábamos convencidos que se llegaría a un acuerdo. Nosotros éramos solo una extensión de esa diplomacia. Tuvimos que aprender español. En verdad, lo único que aprendimos a decir fue manos arriba y ríndase y expresiones semejantes. No creímos que fuera necesario aprender a decir me rindo o algo por el estilo. Muchos adoptaron una actitud muy beligerante. Un piloto de helicóptero me dijo que nunca había lanzado una carga de profundidad en un blanco viviente y que le gustaría mucho hacerlo. Uno de los pilotos de los Harrier manifestó que Gran Bretaña necesitaba una pequeña guerra como esa para levantar la moral. Las Falkland se convirtieron en un campamento armado. Miles de jóvenes conscriptos llegaron de Argentina. La primera vez que ingresé al pueblo, veía que todo lo que había, era inglés. O sea, no había nada argentino. Lo único que había era un tanque de YPF que me hacía acordar a mi país. Una cosa graciosa que me pasó fue que agarramos un clavito, y decía Made in England, el clavito. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Nosotros que íbamos a defender supuestamente a la gente que estaba allá, porque esa era la que yo creí, resulta que no era nuestra gente. O sea que no sé si los invasores eran los que vivían o los que venían. El Comando Operacional de las Malvinas, en su comunicado número 4, garantiza la continuidad de la forma de vida de los habitantes, el respeto a la propiedad privada, la libertad de entrar, salir o permanecer en la isla. Además, se exhorta a la población a continuar con sus actividades normales. Lo primero que dijeron al llegar fue que nada cambiaría, pero luego nos comunicaron las nuevas disposiciones. Teníamos que conducir por la derecha, debíamos circular con permisos especiales, no podíamos salir de Stanley. Esos holandeses o los pueblos de Europa cuando fueron ocupados. Es un gran orgullo para mí decir que en todo el tiempo en que estuvimos en Malvinas, pese al aumento de cantidad de tropa que hizo que Puerto Argentino pareciera una pequeña isla en medio de 10.000 soldados, no hubiera ningún acto de violación o intento de violación, no hubiera ninguna agresión física y solo se produjeran algunos casos de ingreso a domicilios. Se implementaron consejos de guerra con condenas correspondientes, ya sea algún oficial, suboficial o soldado. La casa contigua estaba desocupada, los vecinos estaban en Gran Bretaña y yo tenía la llave. Había muchos argentinos golpeando la puerta. Mi esposo dijo, es mejor que salga y les dé la llave. Cuenta de lo que significa no poder sentarse. Traté de hacerlo y no pude, estaba tan tensa, tan preocupada. Todo lo que hice fue ir a la cocina a preparar un café. Luego regresé, no sabía que en 20 minutos o media hora se pudiera tomar tanto café. Puse Tierra de Esperanza y Gloria en el tocadiscos y abrí las ventanas. Conociendo el sentido de humor de mi esposo, pensé que si debía morir, tal vez lo haría con una pequeña sonrisa en los labios.
Entre dos de sus aliados. The whole conflict seemed to be strange. It seemed to be much less important. El conflicto era muy extraño. Parecía mucho menos importante de lo que ambos lados pretendían, porque las islas Falkland objetivamente no son tan vitales, por así decirlo, para nadie. Sin embargo, de pronto se convirtieron en el foco de un enorme, un intenso conflicto. Alexander Haig intentó negociar un acuerdo. David Gomper formaba parte de la delegación. El recuerdo más memorable que tengo de Londres es la señora Thatcher. La forma en que presidía el gabinete de guerra y hablaba por Gran Bretaña durante las negociaciones. Permitía que los demás se expresaran y comentaran algunos aspectos profesionales, pero, en todo caso, era ella quien decía la última palabra y a veces imponía su decisión a un miembro antiguo del gabinete. Nunca tuvo ninguna duda. Puede que alguno de nosotros en un momento pensara en ceder un poco, esperando que tal vez ello solucionara los problemas que aún no enfrentábamos de una invasión por mar en el Atlántico Sur. Pero ella estaba totalmente decidida. En Londres no encontramos una actitud positiva respecto a la negociación. El punto de vista imperante era: tropas extranjeras ocuparon territorio que está bajo la responsabilidad del gobierno de Su Majestad. La cuestión no es solo la negociación de las condiciones después de la salida de las tropas, sino primero expulsarlas de allí. Eso fue todo el apoyo que recibimos en Londres. Las tormentosas aguas del Atlántico Sur trajeron consigo un cambio en el ambiente a bordo de los barcos de las fuerzas especiales. Al acercarse a las islas, se intensificó la preparación militar. Los infantes de marina que defendieron las islas durante la invasión argentina habían sido deportados a Gran Bretaña por sus captores. Ahora regresaban integrando las fuerzas especiales. Éramos bastante célebres entre los demás compañeros. Nos preguntaban cosas, ¿cómo es estar bajo el fuego? ¿Qué fue lo que hiciste? Y asuntos por el estilo. Nos sentíamos entusiastas debido al ambiente que nos rodeaba. Nuestra actitud era, vamos a expulsar a esos tipos de allí. A medida que nos acercábamos, todo el espíritu patriótico fue desapareciendo. Más bien parecía, lleguemos de una vez, hagamos lo necesario y vámonos. Y si no tenemos que hacerlo, tanto mejor. Estaba convencido de que lucharíamos. Tengo demasiada imaginación para ser valiente. El comandante John Kingsley era más o menos de la misma idea. Recuerdo que una vez me dijo a propósito de una fotografía que se le había tomado a toda la compañía: es bastante triste saber que algunos de estos hombres no estarán aquí si tomamos otra foto al regresar. Lo pensé durante un tiempo y luego decidí escribirle una carta a mi esposa para decirle cuánto la quería y lo que sentía por ella. Le hablé de cosas que más tarde pudiera rememorar, una canción, lugares especiales. Recuerdo que le aconsejé cómo actuar cuando fuera viuda. Fue muy difícil escribir esa carta, pero la de mi hijo lo fue aún más. Y no creo que incluso ahora pudiera releerla. Estaba toda mojada en lágrimas.
Cuando por fin terminé de escribirlas, se las envié a mi padre y le pedí que él se las hiciera llegar en caso de que yo muriera. Al llegar a Buenos Aires, Alexander Haig encontró una serie de inconvenientes. Estamos convencidos que la tarea no será fácil, pero lo que está en juego es tan importante que es indispensable que todos los participantes en la discusión hagan un supremo esfuerzo. Gracias. El ambiente en las calles era de júbilo. La Junta prometió que las Malvinas nunca se entregarían. Argentina no pensaba renunciar a sus derechos. En la actitud de los responsables argentinos había más que nada un dejo de frivolidad, como si todo no fuera serio, como si no tuvieran idea de lo que una guerra significa. No tenían ningún sentido de la tragedia de la guerra y de la pérdida de vidas. No podían darse cuenta que iban a la derrota, aunque yo les hice ver que con seguridad serían derrotados. No tenían experiencia en la guerra. Iban a luchar contra una de las grandes potencias mundiales como Gran Bretaña. Ni siquiera podían tratar el asunto con la seriedad requerida. No podían ponerse de acuerdo y muy pronto fue evidente que en realidad habían decidido seguir adelante, aunque solamente fuera por su manifiesta incapacidad de unirse en torno a la idea de no ir a la guerra. Fracasamos en promover un acuerdo. Fracasamos en imponerlo en Buenos Aires. Eso fue lo que removió el último obstáculo y permitió que las fuerzas entraran en combate y empezara la matanza. Se repite el ataque contra Puerto Argentino. Santiago nuestro, Santiago nuestro. Pasó. Primero de mayo. Gran Bretaña inicia el ataque aéreo contra las posiciones argentinas alrededor de Puerto Stanley. Un amigo nos despertó diciendo, llegaron, los británicos llegaron. Estaba tan contenta que me puse a saltar de alegría frente a la ventana, hasta que solo a unos metros de distancia vi que los argentinos me estaban apuntando con una ametralladora y hacían señas que me apartara o empezarían a disparar. Así es que me retiré de inmediato. Estábamos demasiado seguros de nosotros mismos. Creo que el sentimiento general era que después de zamarrear un poco a los argentinos, estos darían media vuelta diciendo, está bien, ya basta, no queremos seguir con esto. Argentina no se encontraba indefensa frente a las fuerzas de combate británicas. Tenía una poderosa flota que salió tras los buques ingleses con el propósito de hundirlos. Tenía nuevos barcos de guerra equipados con modernos misiles. El más importante de ellos era el crucero estadounidense Phoenix de la Segunda Guerra Mundial, rebautizado como General Belgrano en honor a uno de los grandes héroes argentinos. Tripular el Belgrano era un orgullo, era el que todo profesional quiere, ya sea por su trayectoria, por lo que fue y era dentro de la fuerza.
El submarino nuclear británico Conqueror llevaba una quincena patrullando el Atlántico Sur. Siguió al Belgrano durante 2 días. El 2 de mayo, a las 4 p.m., por órdenes directas de Londres, disparó 3 torpedos al Belgrano. 2 dieron en el blanco. Esa primera explosión fue realmente la que causó la mayor cantidad de muertos en el buque. Hay que estimar del orden de 275 muertos por la propia explosión, onda expansiva, onda calórica, inundación progresiva de todos los compartimientos. A los 4 segundos del primer impacto sobreviene el segundo impacto, sobre la proa, a 15 metros de la proa, que hace que esos 15 metros prácticamente desaparezcan en el agua. Tomo la decisión de ordenar ese abandono. Una voz que para un comandante naval evidentemente debe ser la más importante y la más trágica de toda su historial marinero. Uno se siente imposibilitado de no poder salvar más gente, sabiendo que hay más gente abajo, de que no poder rescatarlas. No por cosa de unos, pero se siente imposibilitado. Ya lo que era recorrer la cubierta principal y ver lo que había sobre la cubierta principal, o sea, quemados, para tratar de llevarlo a las balsas. Se siente de que se pierden muchos compañeros que quedan abajo esperando de que, sabiendo que nosotros estábamos arriba, los rescatemos. Se siente tristeza por no poder cumplir con ello. Pero usted sabía que ahí abajo estaban sus colegas. Exacto. Sus amigos. En otro puesto de guardia. Y realmente no podía hacer nada, ¿no? Nada. En temperaturas bajo cero, los botes salvavidas del Belgrano fueron empujados por fuertes vientos hacia el océano Antártico. 2 días más tarde, algunos fueron rescatados por el buque hospital Bahía Paraíso. Muchos de los tripulantes del Belgrano murieron literalmente de frío. Venía sobre el techo de la balsa. Se ve que en un último intento de ser visualizado y de que era una balsa ocupada, se recostó sobre el techo de la balsa, que se lo veía, a medida que se iba aproximando, venía una persona en la misma posición como si estuviera dormida, con las 2 manos cruzadas y puesta debajo de la mejilla derecha. Venía tremendamente abrigado, prácticamente se le veía solamente la cara, con todo su equipo de abandono, el salvavidas inflado, y al trasladarlo a bordo comprobamos que había fallecido. El joven oficial era el teniente Herado Sevilla. Tuve un llamado telefónico de mi hijo mayor. Me dijo, ¿estás escuchando noticias por radio? Le digo, no, tengo puesta la televisión. Porque están diciendo cada cosa, cada tontera, dicen de Radio Carvel de Montevideo. Yo no escuché nada, él no me dijo nada, me acosté, dormí. A las 6 de la mañana levanto del equipo, la válvula, y me pongo a escuchar. Y lo primero que siento, que se bombardearon el crucero General Belgrano. Como una loca me fui al teléfono a hablar con él y a hablar con mi hermana. Y ellos habían estado escuchando toda la noche sin dormir, escuchando todo. Yo no había escuchado nada. Y ahí empezó la larga noche, las largas noches. El lunes no aparecía. El martes tampoco nada. A la tarde se hizo una misa en la parroquia que yo tenía enfrente de mi casa, Santiago Apóstol. Los vecinos y todos los parientes pidiendo porque mi hijo llegara a casa con vida.
no fue así. Desgraciadamente no fue así. Fue muy angustiante. Fue terrible. Un chico que medía 1,90, con toda su vitalidad, sanísimo. En fin, él no quisiera que yo estuviera así en este momento. Les habla el comandante. Hoy hemos tenido bastante éxito. El Belgrano, un crucero argentino, ha sido torpedeado al sur de las Islas Falkland por uno de nuestros submarinos. La euforia provocada por el hundimiento de una nave enemiga duró poco. Pilotos de la Marina Argentina estaban decididos a contraatacar. Despegaron de aeropuertos en el sur de Argentina, equipados con misiles Exocet, buscando la venganza. El Sheffield estaba tratando de localizar aviones enemigos en posición de adelanto respecto al resto de la flota británica. Blind, AWOL, one probable target, 01010. Go back, direct the radar. El mar estaba muy tranquilo. Estábamos vigilando y al principio creí que era un torpedo, porque el agua relucía y se estremecía un poco. Dije a los demás que parecía un torpedo. El piloto miró con sus gemelos al mismo lugar y dijo, no, es un Exocet. El oficial de guardia y otros miembros de la tripulación del puente corrieron a cubrirse. Pero recuerdo que el segundo oficial y yo estábamos paralizados viendo cómo el misil se acercaba. Ahora que pienso en ello me parece increíble, pero lo observamos casi hasta el momento del impacto. Luego ambos tratamos de protegernos. San Carlos, el lugar elegido para el desembarco británico.
Durante semanas, el escuadrón de desembarco había vigilado secretamente el lugar. Se sorprendieron de no encontrarlo fuertemente defendido. En fin, cantidad de lugares. Todo no se podía cubrir. El objetivo principal era Puerto Argentino y ahí había que concentrar los medios por las dificultades que teníamos de logística y de movilidad. Los argentinos son entrenados por los americanos o están influidos por ellos y creen que nosotros también lo estamos. Pensaron que, de estar en nuestro lugar, desembarcarían en Stanley y creyeron que haríamos lo mismo. Pero nosotros no reaccionamos de ese modo. Además, una cosa así habría ocasionado terribles e imperdonables daños a la población civil. Eso no corresponde a nuestra forma de actuar. Preferimos enfrentar este tipo de cosas con más sutileza. Subo a su puesto de observatorio, ya se había despejado un poco la bruma y no solamente estaba, ¿no es cierto?, la fragata que él describía, sino varios barcos importantes, más fragatas y decenas de helicópteros y lanchones que ya se estaban desprendiendo de las fragatas en dirección hacia terreno firme de la isla. Realmente era impactante, primero porque, a rigor de verdad, yo nunca había visto una flota desplegada de esa magnitud y mucho menos haciendo un desembarco y mucho menos que el desembarco sea de 5.000 hombres en contra de mis 40. Cuando llegamos a la playa y bajaron la rampa, un oficial de la Marina gritó "afuera", pero nadie se movió del bote. Supongo que esa es la orden que emplea la Marina en sus entrenamientos. Cuando los paracaidistas efectúan movilizaciones colectivas, no dicen afuera, sino adelante. El oficial gritó otra vez "afuera" y tampoco pasó nada. Luego a un sargento se le ocurrió decir "adelante" y todos salieron del bote. Nuestro desembarco fue un poco ridículo porque todos creíamos que íbamos a combatir, pero no tuvimos ninguna oposición. Así es que de pronto tuvimos 500 o 600 paracaidistas que salían gritando de los botes de desembarco. Ellos nunca habían hecho una cosa así antes. En los entrenamientos siempre se lanzan en paracaídas. Por eso todo fue bastante caótico. Las compañías tuvieron que reagruparse para poder avanzar. Si el desembarco hubiera encontrado resistencia, creo que al comienzo nos habríamos visto en serios problemas. El brigadier Julian Thompson temía que los barcos sufrieran un ataque aéreo mientras las tropas desembarcaban en San Carlos. Trató de alertar a Londres sobre el peligro, pero no tuvo éxito. Tenía conciencia de que yo era responsable de las vidas de muchísimos hombres. Envié un mensaje diciendo que, por supuesto, llevaríamos a cabo el desembarco porque era una orden, pero deseaba dejar constancia de que en caso de sufrir un ataque aéreo y el enemigo lograba su objetivo, nuestras bajas serían muy numerosas. Un político nunca debe decir a sus consejeros militares que siente temor por el número de bajas. Si lo hace, los comandantes pueden actuar con cautela cuando probablemente esto no sea lo más indicado.
El piloto de un avión a reacción debe ser bueno o si no muere. No importa de qué país sea. Hay que tener muy buenas reacciones. Y los argentinos, si se piensa en lo que son, corredores de auto, jugadores de polo, tienen una gran capacidad para tripular aviones caza. Yo tenía un radar altímetro graduado a 30 pies y en varias oportunidades escuché la alarma del radar altímetro, es decir, estaba bajando de la altura de seguridad. Todo eso a 450 nudos es un poco, digamos, una situación muy particular. Y en esas condiciones avistamos los palos de la fragata y procedimos a desplegarnos para el ataque. Sabían perfectamente cómo hacerlo, sabían cómo atacar el barco. Se alinearon uno detrás del otro y se acercaban por la popa. Recuerdo que el capitán ordenó velocidad máxima y tratamos de maniobrar para poder apuntar con la batería antiaérea, pero cada vez que el capitán ordenaba una maniobra, había un avión en la popa. El buque estaba reaccionando bien. El buque había incrementado su velocidad al máximo. La estela me indicaba que estaba dando el máximo de su velocidad. La dirección de su proa indicaba que iba buscando aguas abiertas en el medio del canal. Y cuando ya estuvo mi avión encima y estaba en las condiciones de apretar el botón, o prácticamente al apretar el botón, inició una brusca caída hacia babor. Y en esas condiciones lancé mi bomba y efectué el escape. Me dio la impresión que el comandante que estaba abajo conocía su oficio. Y iniciado el escape, escucho la voz de mi numeral que decía: muy bien, señor. Eso me indicaba que de mis bombas algo había andado bien. El piloto Mike Crabtree permaneció en silencio cuando volamos a través del humo. En la parte trasera no podíamos ver lo que estaba ocurriendo. Solo podíamos oler el humo. Luego sobrevolamos por el lado de babor y miramos hacia abajo. Es algo que nunca podré olvidar. Las llamas consumían el barco. Estaba anclado con los cañones apuntando hacia el cielo, sin energía hidráulica. La cubierta estaba aplastada y parecía que la hubieran abierto con un abrelatas. Recuerdo que desperté y todo el comedor estaba oscuro. No se veía nada. Pude ver que tenía la mano herida. Aunque tenía puestos los guantes protectores, podía ver que estaba destrozada y llena de sangre. Pero no me dolía. No sentía nada. Pensé, bueno, me injertarán mis dedos, no es problema. Me toqué rápidamente el resto del cuerpo. Tenía un gran trozo de plástico clavado en la cabeza. Me lo saqué y lo tiré lejos. Luego traté de levantarme, pero no pude. Solo logré ponerme de rodillas. Me fue imposible arrastrarme hacia afuera. Estaba atrapado. Fue terrible. Terrible. ¿En qué pensó? En salir de allí. En salir. Debía hacerlo ya que había logrado sobrevivir. Me puse a rezar. Pude oír que alguien se movía en los escombros. Se acercó a mí y dijo: ¿estás bien? Yo le contesté: sí, sácame esto de encima. Estaba tan oscuro que no podía ver quién era. Recuerdo muy bien en lo que estaba pensando. En ese momento En esos días mi esposa tenía 5 meses de embarazo. Nuestro primer hijo. Quería irme a casa. Entonces, como por milagro, el barco se dio vuelta y pudimos respirar aire fresco. Creo que entró aire por el agujero en el costado. Y gracias a ello sobrevivimos. Respiré profundamente
y comencé a moverme hacia el otro extremo del barco. Los hice desembarcar y luego me quedé solo en el puente. Todos estaban abandonando el barco. Casi toda mi gente lo había hecho. El Yarmouth acercó su popa a nuestra proa porque nos estábamos hundiendo. Finalmente di unos pasos y yo también lo abandoné. Fue muy triste verlo hundirse mientras nos alejábamos. Muchos de mis hombres lloraron. ¿Y usted? Sí, yo también. Cuando yo tiro mis bombas, no estoy deseando que mueran todos los tripulantes de la Ardent, sino estoy deseando neutralizar a ese buque y que no trabaje más. Y preferiblemente que se salven todos. Ese fue mi pensamiento durante la guerra y es el pensamiento de cada uno de mis compañeros. Es lo que le diría a usted entonces ahora si pudiera al Capitán West, ¿no? Al Capitán West, bueno, lamento haberle causado daño al buque, siento muchísimo los hombres que perdió, eso sí lo siento, pero yo estaba cumpliendo mi tarea así como él estaba cumpliendo la de él. El Minerva nos advirtió que había aviones enemigos 40 millas al noroeste. Solo vi un Pucará pilotado por el mayor Tomba. Con mi primer disparo alcancé su ala izquierda y se incendió el motor derecho. Fue un buen tiro. Pensé que caería a tierra y me alejé, pero no fue así. En ese momento miro el ala de mi avión y veo un agujero de bastante tamaño, parecido a una rosa o con los pétalos abiertos. Miro hacia arriba y veo 2 Harrier más. El avión seguía volando, es decir, estaba perfectamente comandable, había vibrado todo el avión, pero si los comandos reaccionaban, los motores funcionaban bien. La segunda vez me acerqué más lento. Bajé los alerones permitiendo que así bajara también la nariz del avión para poder apuntar más fácilmente. Me fijé con gran atención en la altura que llevaba, al mismo tiempo que no lo perdía de vista. Le disparé una vez más. Se incendió el motor a babor y se desprendieron partes del fuselaje trasero. Y siento otra ráfaga, es decir, el avión sigue vibrando, se prende fuego un motor y ya los comandos respondían muy débilmente. Momentos más tarde ya, al accionar los comandos, siento que los comandos no responden, que el avión prácticamente se había prendido fuego y en ese momento me eyecto, cayendo muy próximo al avión, entre 40 y 50 metros del avión, y caímos prácticamente juntos. Recuerdo que pensé, ¿qué tipo? Debería haberse lanzado en paracaídas luego del primer disparo, pero permaneció en el avión hasta que ya no podía volar. Se lanzó justo antes de estrellarse y caminó de regreso a Goose Green, donde más tarde lo capturaron. Siento un gran respeto por él. Fue un acto de gran valentía.
Después que cayó, llamé a control y dije, más mercancía. Eso quiere decir si sabían de otros aviones enemigos. Me pidieron que esperara. Contesté, no puedo esperar. Una voz me dijo, acabamos de recibir un impacto de 30 milímetros. Al hombre sentado frente a mí le volaron la cabeza. Yo estoy herido en el brazo y trato de tranquilizarme. Me sentí pésimo y le dije, está bien, discúlpenme. 7 segundos más tarde, me llamó diciendo que tenían más mercancía hacia el norte. Los pilotos argentinos sufrieron graves bajas. Solo unos pocos lograron sobrevivir a los impactos. Personalmente pensaba que me iban a tirar al agua, claro, porque esa era uno estando prisionero, digamos, la psicosis que uno tiene es totalmente cambiante. Ahí me colocan boca abajo, me sacan el equipo y me apuntan, digamos, con un fusil. Pero ahí tenía una alegría tremenda porque estaba salvado. Y allí miré mis piernas y estaban flexionadas y la pierna izquierda la tenía no en su posición normal, estaba dislocada. Tenía mucho dolor en las piernas, o sea, me colocaron morfina, me pusieron una M en la frente y me quitaron todo el equipo de vuelo. Tiene la rodilla izquierda totalmente dislocada. Es probable que esto le provoque el desgarramiento de algunos músculos. También tenía dislocada la rótula, pero logramos reducir la luxación. Ahora debe reposar, porque la herida le está sangrando mucho. Allí, antes de entrar, pienso que el capitán Holly también me dice, tú serás un herido más nuestro. Y en realidad me sentí así, o sea, no en ningún momento me sentí prisionero. Por supuesto, prisionero porque estaba en poder en manos británicas, pero no por el trato. Aunque fueron derribados muchos aviones argentinos, las fuerzas especiales seguían vulnerables a los ataques aéreos. El 25 de mayo, el Atlantic Convair fue alcanzado por un misil Exocet. Cuando llegamos, un capellán de la misión de la Marina Mercante de Manchester nos estaba esperando junto a la verja sentado en su auto. Vi que tenía un pequeño distintivo azul en la solapa y automáticamente pensé que algo malo había ocurrido. Me preguntó si podía hablar un momento conmigo. Le contesté que sí. Les ordené a los niños que se fueran a la cocina y me esperaran allí. El capellán me dijo que tenía malas noticias. Le pregunté, ¿muy malas? Me respondió, me temo que la peor. No sabía cómo librarme de él, solo deseaba que se fuera. Recuerdo que le dijo a los niños que me sirvieran una taza de té muy cargado. Los chicos entraron preguntándome, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Los hice callar y les dije que más tarde se los diría. Finalmente se fue y entonces les conté todo. ¿Cómo se los dijo? Les conté que el barco había sido alcanzado por un proyectil y que su papá estaba muerto. Me mandaron un duplicado del mapa donde decía Frank Fox fue enterrado en el mar el miércoles 26 de mayo. También recibí una bolsa plástica con su pipa, su reloj, una medalla de San Cristóbal y su argolla de bodas. Me molestó mucho que le sacaran el anillo porque le quedaba muy ajustado. Nunca se lo había quitado y no sé cómo pudieron sacarlo del dedo. Siempre usaba un gorro en la sala de máquinas porque no le gustaba ensuciarse el cabello con aceite. El gorro también estaba en la bolsa. Aún estaba mojado como cuando lo sacaron del mar.
Las tropas británicas que estaban en San Carlos se vieron detenidas debido a la pérdida de equipos vitales que venían a bordo del Atlantic Convair. Pero Londres le exigía a Julian Thompson que siguiera adelante. En ese momento me pareció que Inglaterra necesitaba una victoria por razones políticas. Querían mostrar que estábamos haciendo algo, que estábamos ganando. Creo que muchos de nosotros estábamos preocupados de que, después de obtener una punta de lanza en San Carlos, no pudiéramos salir de allí. Temíamos que si nos demorábamos, más tarde no podríamos quebrar el cerco. Muchos recordarán la época del desembarco en Normandía. En términos generales, las Falklands no son muy grandes, pero el hecho de que pudiéramos quedar atascados en un lugar tan pequeño nos acarrearía muchos problemas, en todo sentido, incluso diplomático. Si no salíamos rápido de allí, las propuestas de cese del fuego serían más exigentes y vendrían acompañadas de condiciones que no eran convenientes desde nuestro punto de vista. Salir de San Carlos era muy importante. Aunque uno esté contento, o al menos dispuesto a morir por su reina y su país, no hay nadie que acepte morir por los políticos. A menudo me llamaban por la radio para que hablara con el cuartel general en Northwood. Recuerdo que una vez, después de una conversación telefónica especialmente irritante, salí de la tienda mascullando bastante enojado. Ganaré la guerra para estos truanes y luego me iré. Por orden directa de Londres, el 2º Batallón de Paracaidistas atacó a los argentinos en Goose Green. Está oscuro. Hay muchísimo ruido. Uno es el blanco del fuego enemigo. Se quema fósforo blanco para que haya humo y poder iluminar la noche. Las balas pasan rozando nuestro rostro. Todos sentimos miedo. Uno se acerca a las trincheras, lanza granadas, dispara, usa la bayoneta. Es una lucha salvaje, a muerte. No se parece a nada de lo que conocemos. Es básicamente una matanza. El teniente coronel H. Jones estaba al mando del 2º Batallón de Paracaidistas. Jones era un guerrero, no era un soldado en tiempo de paz. Era resuelto, agresivo, determinado, un líder carismático. Todos sabían que él estando. El comandante llamó por radio a la compañía A y les dijo que se apresuraran y siguieran adelante, pero ellos no podían. Se dio vuelta y dijo, no lo voy a permitir. Decidió ir donde estaba la compañía A. Decir que era un hombre muy obstinado no sería ninguna exageración. Cuando decidía que algo debía hacerse, pues había que hacerlo. Uno no tiene tiempo de pensar. Si el comandante dice que hay que hacerlo, no queda más remedio. Tal vez durante o después uno piense que es una estupidez, pero igual lo hace. El comandante dijo, nos reuniremos con la compañía A. Así es que eso hicimos. Cuando llegamos, nuestra posición era un poco mejor, pero el comandante no se detuvo. Siguió corriendo. De repente, alguien detrás de mí gritó, cuidado, hay una trinchera a la izquierda. Le dije que tuviera cuidado porque veía lo que podía ocurrir, pero él me ignoró o no me oyó. Más bien creo que me ignoró y se lanzó cerro arriba para neutralizar otra trinchera. Cuando le faltaban un par de metros para llegar, le dispararon de las trincheras a su espalda. Incluso pude ver cómo las balas golpeaban el suelo siguiendo su trayectoria, acercándose poco a poco hacia él y finalmente alcanzándolo en la espalda. El impacto de los disparos lo proyectó hasta la trinchera a la que pretendía llegar. En el cuartel general tenían una contraseña para avisar que algo le había ocurrido al comandante.
Era rayo de sol cayó. Así nosotros sabríamos que algo había sucedido y yo tendría que tomar su lugar. En medio de la confusión oí la contraseña y no pude creerlo. Pedí que lo verificaran. El sargento Blackburn me gritó: Dios mío, le estoy diciendo que rayo de sol cayó. Entonces sentí que me recorría una corriente de aprensión y de miedo. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasará allá arriba? Quedé un poco atontado, porque nadie espera que el comandante muera. El solo hecho de que el comandante pretendiera tomar una posición enemiga de frente parecía más bien algo sacado de una revista de historietas. En verdad, esas cosas no suceden. Lo di vuelta porque yacía de espaldas. Le saqué el protector e incluso encontré las heridas. Todavía estaba vivo, aunque podía ver cómo lentamente perdía el conocimiento. Permanecí allí tratando de mantenerlo caliente con su propio saco y unos cortavientos. Desgraciadamente, poco después murió. Lieutenant Colonel Jones, Captain Wood, Captain Dent, Lieutenant Barry, Al lado del lugar de detención de los prisioneros de guerra, que en verdad era un corral de ovejas, había una cantidad de municiones que debía ser trasladada. Teníamos la ligera sospecha de que tal vez era una trampa. Les preguntamos a los oficiales argentinos si querían mover los proyectiles para su propia seguridad. Designaron a algunos oficiales y soldados para que ayudaran a trasladar las municiones de artillería y morteros. Lo estaban haciendo cuando de repente se produjo una explosión. El soldado que estaba justo al lado de la trampa se encontró en medio de un vacío, rodeado de llamas y explosivos. No podíamos ayudarlo a salir. Lo único que en realidad podíamos hacer por él era matarlo, no permitir que siguiera sufriendo. Fue todo lo que humanamente pudimos hacer. Más tarde, lo único que pensaba era: tengo suerte. Había un silencio terrible, todo estaba oscuro, hacía frío. Me dio la sensación que enloquecía y sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. Pensé en todos los hombres que habían muerto ese día y en los que morirían al día siguiente. Sentí un nudo en la garganta y me quedé acostado casi 2 horas pensando en todo lo que había ocurrido ese día.
Para facilitar el avance hacia Puerto Stanley, se llevaron refuerzos a San Carlos. Para evitar una larga marcha, la guardia galesa fue trasladada por mar en el Sir Galahad hacia un lugar llamado Bluff Cove. Debido al mal tiempo, el Sir Galahad no pudo atracar en Bluff Cove y tuvo que dirigirse a una pequeña ensenada llamada Fitzroy. El mayor Southby Taylor se encolerizó al ver llegar el barco lleno de tropas a plena luz del día. Corría peligro inmediato de ser atacado por aviones argentinos. Insistió en que los hombres fueran enviados a la playa, que solo estaba a 200 metros. Le dije al oficial más antiguo que encontré a bordo del Galahad, que en mi opinión profesional como oficial de desembarco y como alguien que había participado en expediciones anfibias durante toda su carrera, los soldados deberían desembarcar y esperar en la playa. Me refutó en forma inflexible que su destino era Bluff Cove y no Fitzroy. Igualmente inflexible le contesté que yo no lo llevaría a Bluff Cove con luz de día. Desgraciadamente, unas pocas horas después, al hundirse una de las naves, se confirmó mi apreciación. Le insistí que la playa estaba solo a 200 metros y que no llevaría más de 20 minutos poner a los hombres en un lugar seguro. Se negó a desembarcar a la tropa en botes con municiones que traíamos del Sir Tristram, pero por esa misma razón los botes venían al costado del barco y habría sido fácil usarlos. Le expliqué que estábamos en guerra y que no podía aplicarse restricciones de tiempo de paz. Le repetí que los hombres corrían grave peligro. Finalmente, sin poder controlar la ira, le dije que su conducta era en extremo insensata y que no me responsabilizaba de lo que ocurriera con la tropa. Lamentablemente, 3 o 4 horas después, los hechos demostraron que yo tenía toda la razón. Había cuerpos por todos lados y el barco parecía una bola de fuego. Las llamas no podían salir por ninguna parte. Rebotaban y volvían. Ahí fue donde me quemé la espalda y las piernas, cuando todo mi cuerpo ardía. Luego corrí hacia afuera. Me caí y por eso me quemé las manos. La cubierta se encontraba al rojo vivo como recién salida de la fragua. Creí que estaba viendo doble, porque la piel se me había desprendido de las manos. Se había soltado por completo y me llegaba hasta aquí arriba. Parecía un guante sobre mi mano, moviéndose para todos lados. Entonces recuperé el conocimiento. No creo haberlo perdido por mucho tiempo. Lo único que sentía era un ardor en la pierna izquierda. No creí que fuera importante y traté de levantarme. Lo que sí recuerdo es haber mirado mi mano izquierda porque me tenía preocupado. Estaba destrozada. Cuando me levanté vi que no tenía pierna. Solo me quedaban unos pocos trozos. Cuando miré a mi alrededor, vi que habían muchos heridos. Tal vez muchos de ellos eran mis compañeros, pero no pude reconocerlos, porque tenían toda la cara negra y el pelo quemado. Tenían la cabeza ennegrecida y llena de costras, con grandes llagas. El olor era algo espantoso.
Me sangraba la cabeza, pero no tenía ninguna herida muy grave. Sabía dónde estaba la puerta y traté de pensar cómo salir de allí. Intenté ponerme de rodillas, pero el humo suspendido en el aire era tan espeso que me impedía respirar. Así es que tuve que acostarme otra vez. Desgraciadamente estaba tendido sobre los restos de un cuerpo. No lo veía, pero podía sentirlo. Traté de arrastrarme hacia donde quedaba. De pronto, del fondo escuché una voz apagada debido al humo y a la oscuridad. Alguien empezó a gritar que había perdido una pierna. Esa fue la decisión más importante de mi vida. No sabía si quedarme o ayudarle, o si salir lo más rápido posible de allí. Nadie nunca se habría enterado porque éramos los únicos vivos en ese lugar. Decidí que deseaba ser un héroe. Por eso regresé y estuvimos un tiempo llamándonos a través de la oscuridad, mientras yo aún seguía intentando convencerme de que lo mejor para mí era dar media vuelta y buscar la salida. Finalmente encontré a Kevin Woodford, por casualidad. Debo haber tropezado con el muñón de su pierna, porque de repente salió un puño en la oscuridad y me dio un golpe. Kevin estaba totalmente histérico. No pude encontrar mi morfina ni la suya tampoco. Todo estaba muy confuso. Siempre llevábamos la morfina colgando del cuello. Se llama Omnipod. Kevin es un hombre grande y lo único que pude hacer fue pasar mis brazos por debajo de los suyos y arrastrarlo por el suelo hacia la salida. Todas las sillas y los sofás se habían convertido en verdaderas barricadas. Kevin pesaba mucho. Yo no podía levantarlo y respirar debido al humo. Tenía que abrirme camino entre las barricadas empujando. Perdí toda la fuerza y me descontrolé rápidamente. Alcanzamos a recorrer 3/4 partes de la distancia cuando le dije que tenía que dejarlo para ir a buscar ayuda. Cuando el helicóptero aterrizó, yo estaba en una camilla sosteniendo mi pierna en el aire. Tenía muchos trozos colgando. Me imagino que era un espectáculo horrible. En cuanto me bajaron, se aproximó de inmediato un equipo de filmación. Yo no recuerdo si los traté mal o solo les pedí que se fueran de allí. Supongo que solo querían filmarme para mostrar el estado en que tenía la pierna. Los heridos fueron llevados al barco hospital Uganda. Chris White sufría una conmoción nerviosa. Convencido de que había abandonado a un hombre bajo cubierta, intentó quitarse la vida. Me di cuenta que aún tenía mi Omnipod, la ampolla de morfina, colgando del cuello junto con las chapas de identificación. Así es que yo mismo me la inyecté en el pecho, tratando de hacerlo directo al corazón. Me abrí la camisa y la empujé con fuerza. Pero la aguja no era suficientemente larga. Estuve un momento sin conocimiento. Poco después vino a verme un sacerdote. Había oído hablar de alguien que insistía en hacer tonterías.
Y también conocí a un muchacho que había perdido la pierna en el Galahad y se encontraba en cuidado intensivo. Entonces sumó 2 más 2 y me llevó a ver a Kevin Woodford. Yo no pude reconocerlo porque el día en cuestión todo estaba oscuro. Nos miramos mutuamente y estallamos en llanto. Fue una sensación increíble. Todos los quemados fueron atendidos en el casino de oficiales de Uganda, convertido en sala de hospital. Había un terrible olor a quemado. Muy cerca del casino de oficiales había una pequeña cocinilla. Tenía olor a tostadas quemadas. Al abrir la puerta de la sala se podía ver cerca de 40 rostros negros. El espectáculo era tan horrible que solo deseaba dar media vuelta y correr. Luego pensaba, Dios mío, tengo que ocultar el horror que se refleja en mi cara. Entonces entraba, intentando sonreír y llevar a cabo mi trabajo. No tenían ni pestañas ni cejas y muy poco pelo. Muchos tenían las manos dentro de bolsas plásticas, llenas de una crema especial que se usa en las quemaduras de extrema gravedad. Mi primer impulso era regresar a mi cuarto para poder llorar, porque sentía tanta lástima por esos pobres chicos. I could have got those men off in 20 minutes. En 20 minutos, todos habrían desembarcado. No tengo ninguna duda al respecto. Cualquiera con sentido profesional habría seguido el consejo del experto sin considerar el rango. Desgraciadamente, yo no era un teniente coronel, el único hombre, por lo que he podido averiguar, que habría sido escuchado. Creo que en toda mi carrera nunca he sentido tanta ira, aunque yo no estuviera directamente involucrado. En todo caso, es la única vez que casi me avergüenzo de verme envuelto en algo que haya salido mal. Y aunque en parte me culpo por no haber insistido más vigorosamente para que la tropa desembarcara, creo que en realidad no soy responsable de la muerte de esos hombres. Incluso hasta ahora me afecta después de 6 años, 5 años. La distancia entre San Carlos y Stanley es de 96 kilómetros. Las tropas británicas tuvieron que recorrerlas a pie. Se llevó a cabo en condiciones extremadamente duras, temperaturas bajo cero, nieve y lluvias torrenciales. Como era imposible conseguir agua fresca, teníamos que conformarnos con lo que podíamos sacar de la tierra. Golpeábamos el suelo con los pies o cavábamos un poco hasta obtener un pequeño charco. La tierra está siempre empapada. Con las cucharas llenábamos nuestros tazones y luego echábamos tabletas esterilizadoras. El agua era absolutamente negra, pero igual teníamos que beberla. A pesar de la gran cantidad de tabletas esterilizadoras que usamos, al final todos estábamos enfermos. Cuando llegamos a Stanley, yo personalmente no usaba más calzoncillos y había muchos más como yo porque casi todos sufríamos de diarrea. Uno de los muchachos de nuestro grupo se bajó los pantalones, cortó los calzoncillos con su cuchillo, los tiró por ahí y siguió caminando. No le quedaba más remedio. El doctor nos había dicho que lo único que podíamos hacer era beber mucha agua porque nos estábamos deshidratando. Así es que debíamos seguir bebiendo esa inmundicia. Mientras las tropas británicas avanzaban, los conscriptos argentinos solo podían esperar. Atrincherados en las montañas alrededor de Stanley, se preparaban para el ataque final. Nuestras conversaciones en los últimos días era decir, bueno, ¿cuántos podemos morir? 5, 10, 20. Entonces la desesperación de no poder hacer nada, de esperar la muerte, de sentir uno que va a morir. Entonces uno se empieza a replantear todo lo que hizo en la vida. Y como nosotros teníamos 19 años, ¿qué podíamos haber hecho? La espera también fue ansiosa para los británicos.
Las tropas tuvieron que esperar hasta que vieron la orden de atacar. No pasaba nada y la tensión aumentaba constantemente como una corriente eléctrica. Estábamos todos preparados en nuestras respectivas líneas, pero nada ocurría. Después de un tiempo, casi se podía palpar una sensación de alivio. Muchos pensaban que se habían ido, que ya no estaban allí. Justo cuando empezábamos a sentirnos mejor, el horizonte se convirtió en un mar de blancos resplandores. El fuego inicial fue increíble. Parecíamos estar al lado equivocado de la ametralladora. El ruido era insoportable y creo que nos quedamos bastante asombrados durante un par de minutos. Tenía la sensación de que si levantaba ligeramente la mano me la volarían. Y cayó una granada y le pegó al pibe este y lo levantó en el aire. Y cayó. Pero a todo esto, fuego, bombas, tiros, volaban, corrían, gritaban. El pibe este se levantó y empezó a gritar, me hirieron, y decía malas palabras, pero caminaba y dejó el fusil. Me dijo, a vos te dejo el fusil, y a otro chico que estaba cerca le dijo, a vos te dejo los cargadores. Y dice, me voy. Como diciendo, se terminó para mí, se terminó, pero a los gritos. Imagínate que todo adelante todos los ingleses. Pero ya te digo, era todo tan loco que no sé cómo sucedían las cosas. Entonces el tipo se fue por atrás. Cuando estaba caminando le tiraron una granada de esas de fósforo y se empezó a prender fuego y empezó a gritar. Pero era una cosa que nos alumbraba a todos, parecía una antorcha. Y nosotros le hacíamos así, que se vaya porque nos alumbraba, nada más, porque nos molestaba, porque en ese momento no nos interesaba si el tipo se estaba muriendo o no. Siempre se puede saber si alguien cerca de uno ha sido alcanzado, porque se oye el ruido de la bala. Pero también se escucha una cosa horrible, algo así como ¡swack! Cuando el proyectil golpea contra la carne y los huesos. Es bastante desagradable. Me parece que es un ruido muy especial, muy cruel. Uno sabe, uno instintivamente sabe lo que pasó, aunque sea la primera vez que escucha ese ruido. En cierta ocasión, uno de mis soldados que podía ver de noche disparó, y pudimos oír cómo la bala daba en el blanco. Hubo un momento de silencio y luego escuchamos un grito espantoso. El pobre argentino llamaba a gritos a su madre. En ese momento se produjo un completo silencio en ambos lados. Todos podíamos oírlo. Estoy seguro que nosotros estábamos tan horrorizados como los argentinos. Era algo terrible que no terminaba nunca. Terminé de cargar y me levanté. Y cuando me levanté, tenía un tipo adelante. Ya me habían llegado. Y disparó. Y me disparó a la cabeza. Entonces yo me acuerdo cuando me disparó a la cabeza, caí. En una forma, no sé, pero parecía cámara lenta. Y quedé tirado ahí. Y yo creo que creyeron que estaba muerto. O sea, lo que pasó es que el disparo no me pegó justo acá, sino se fue por la corredera y me pegó acá atrás. Me di cuenta que tenía todo. Entonces dije, uy, estoy vivo. Entonces giré, no sé ni cómo, pero agarré para atrás. En vez de seguir adelante, salí gateando para atrás. Y me quería parar y no podía, hasta que llegué a la punta de la montaña y podía ver todo el valle. Todo el valle era un infierno. Yo creo que era lo más horrible que puedo haber visto en mi vida, porque era todo bomba, fuego, ametralladora, gritos, corrían, era toda una cosa, y yo veía todo medio confuso, me daba vuelta todo, y me quise parar, y cuando me paré, me caí. A mí ya me daban por muerto. Cuando me llevaron delante del capitán,
dijeron que yo era el Chino Benítez, como me decían, que estaba muerto. Entonces me envolvieron en una manta y me apilonaron, como apilonaban a los heridos y a los muertos. Entonces quedé tirado ahí, entre los muertos. Entonces vino un sargento que venía anotando los nombres. Me acuerdo que estaba muy desesperado, lloraba. Todo esto, el desastre, ¿no? El horror. Y empezó a hablar conmigo y yo, no sé, habré pestañeado, hice algo. Y el tipo se dio cuenta que estaba vivo. Mientras subíamos la montaña, el enemigo sucumbía ante nosotros. Íbamos cada vez más rápido hasta que alcanzamos la cima. Fuimos tan deprisa que casi no podíamos creer que hubiéramos llegado. Incluso podíamos ver Stanley solo a unos 6 kilómetros de distancia. Se veían las luces. Por un par de segundos nos quedamos allí con una sensación de euforia. Pensábamos, lo conseguimos. Fue un error fatal porque en ese momento, a unos 200 metros, varios soldados argentinos abrieron fuego sobre nosotros. En ese estallido inicial, en verdad, fue casi una emboscada. Cayeron 3 de los nuestros. Vi al hombre que estaba a mi lado dar una vuelta en redondo. Lo habían herido en la mano y la fuerza del impacto lo hizo prácticamente girar igual que un trompo. Oí un ruido a mis espaldas y alguien cayó justo detrás de mí. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. En realidad, más bien creo que mi cerebro funcionaba demasiado rápido. Cuando me di vuelta para buscar refugio, sentí un gran golpe en las piernas. Las huellas de los impactos parecían círculos escarlatas a mi alrededor. Vi que mi pierna derecha, en verdad eran ambas, pero en especial la derecha, no me respondía. Y además tenía una sensación de quemadura que me atravesaba el músculo del brazo derecho. Solo cuando me toqué la pierna y los dedos penetraron hasta los nudillos, me di cuenta de que estaba herido. Los camilleros no podían llegar hasta nosotros. Finalmente lo consiguieron y empezaron a bajarnos. Lo único que recuerdo es que más tarde yacía cerca de la camilla y había un profundo silencio. No escuché ningún disparo. Tal vez me desmayé por un momento, no lo sé. Miré alrededor y vi a los camilleros despedazados. Al menos uno de ellos lo estaba. Era algo horrible. No podía creerlo. Really was wretched. I just couldn't believe it. A medida que los británicos avanzaban hacia Stanley, los cadáveres argentinos quedaban diseminados por el campo de batalla. Enterrarlos fue una difícil tarea. El primer hombre que encontré tenía... le faltaba toda esta parte de la cara. Y tenía varias heridas en el pecho. Me agaché para quitarle las chapas de identificación sin dejar de hablar mientras lo hacía. Decía, está bien, ahora le quitaré las chapas, así, bueno, aquí están. Obviamente no me interesaba decirle a los muchachos lo que hacía. Solo quería dejar de pensar en ese pobre hombre. Porque cuando se encuentra la billetera, es seguro que adentro estará la foto de su esposa e hijos. Y mientras lo hacía, al mismo tiempo pensaba, Dios mío, este podría ser yo. Todos los cuerpos se veían retorcidos. Era evidente lo mucho que habían sufrido al morir. Es decir, sus piernas y brazos estaban torcidos. Después encontramos un oficial argentino. Tenía una enorme herida en el vientre. No recuerdo quién lo encontró. Alguien me llamó diciendo, ven acá, Lou, este aún está vivo. Fui a verlo y él comenzó a hablarme en inglés. Trataba de decirme que no sabía por qué estaba peleando y por qué nosotros también lo hacíamos. Me sentía mal. Por los cadáveres,
por el estado en que se encontraban y la forma en que solo los tirábamos dentro de un agujero. Quiero decir, eran solamente unos muchachos, nada más. Ojalá ese hombre nunca me hubiera hablado en inglés. Más tarde murió. Puede esperar un minuto. Me demoré 4 años en llorar por unos cuantos muertos. Porque en el momento es imposible. Teníamos una misión y había que cumplirla. Aún siento. Incluso ahora siento. ¿Por qué estoy llorando? Porque en realidad no puedo pensar en ellos como el enemigo. Entonces hay una toma de conciencia de que ya no queda nada por jugar. Nuestra artillería estaba reducida apenas a 10 o 12 piezas útiles. No contábamos con apoyo aéreo directo para reemplazarla. Los ingleses mantenían sus barcos como para reforzar sus propios fuegos. Había unidades nuestras que habían combatido, estaban muy cansadas, habían perdido equipo. Solo iba a tener por consecuencia la pérdida de más vidas, que era inútil. Esa fue la conclusión a que llegué yo, y después de algunas conversaciones que mantuve con mis comandos superiores, resolví aceptar el cese del fuego ofrecido por los ingleses, y más tarde se produjeron las conversaciones correspondientes. Yo sentía una congoja muy grande. Para mí era que habíamos perdido, me sentía derrotada. Creo que lo que más me choqueó fue el ver una noche cuando nos juntaron a todos en distintos galpones, cuando nos llevaban para el aeropuerto, ver la bandera inglesa flameando la bandera inglesa. No, era una derrota bastante grande. Cuando di vuelta a la esquina y pude ver Stanley, pensé, maldición, valía la pena. Era hediondo, sucio, y en ningún caso correspondía a la idea que yo me había hecho. Toda la ciudad era un caos.
Había armas, municiones y cuerpos por todas partes. Daba la sensación de que casa por medio estaba marcada con una cruz roja. Además flotaba en el aire el olor inconfundible de la muerte. Más tarde, junto con una compañía de paracaidistas, fui a una pequeña casa que habíamos requisado. En la noche escuchamos las noticias internacionales de la BBC, donde comunicaban la rendición de Argentina y hablaban de la ceremonia que se estaba llevando a cabo solo a unos 40 metros del lugar donde me encontraba. Todos sentimos un enorme alivio. Recuerdo que en ese momento pensé que ya no morirían más muchachos. No era como ganar un partido de fútbol o algo parecido. Era solamente una sensación de alivio porque todo había terminado y pronto podríamos irnos a casa. Llegamos temprano en la mañana. Por todas partes había pequeñas embarcaciones llenas de gente que nos aclamaba. En verdad fue una sensación maravillosa porque pensé que no había sido en vano. Me molestó mucho. Sentía una gran amargura contra los que volvían. No era nada personal, pero ellos habían vuelto y Frank no. Aunque aparentemente todos estaban eufóricos, en algunos aspectos el regreso a casa fue una experiencia bastante difícil para muchos de nosotros. No queríamos abandonar el medio en que habíamos pasado tanto tiempo con nuestros camaradas y amigos. No deseábamos entrar en un mundo lleno de personas desconocidas que no sabían lo que nos había ocurrido. Gente que tal vez interpretaba mal todo lo acontecido, que se deleitaba con la victoria por razones equivocadas. En realidad, me sentí un poco reacio a bajar del barco y mezclarme en todo eso. Al volver a Buenos Aires, los reclutas se dieron cuenta que la vida seguía igual que antes de la guerra. Entonces fuimos a un boliche, como le decimos nosotros, a una boate. Y me acuerdo que cuando entré, digo, bueno, no debe ser tan alegre el lugar por lo que pasó. Y me acuerdo que fui a la barra del lugar a tomar una cerveza. Y todo el mundo se divertía como si hubiésemos ganado el mundial. En las caras de la gente no había nada, no había pasado nada. Acá en la Argentina nunca pasó nada. Entonces uno se pregunta, ¿a cuántos padres de familia maté? ¿O a quién maté? ¿O para qué los maté? ¿Sirvió de algo? ¿Lo hice por la patria? ¿Qué es la patria? ¿Son ustedes? Los que hoy sonríen, bailan, mientras nosotros sufrimos. No es resentimiento, no es el pedir un cambio de algo. Es solamente decir, bueno, señores, dimos la vida a los 19 años, muchos se quedaron, nosotros estamos acá y ahora ¿qué hacemos? Antes de irme a casa, decidí dar una vuelta por la costa. Mientras iba en el auto, veía cómo la gente disfrutaba de sus vacaciones, comía helados, tomaba el sol en cómodas sillas. En general, todos parecían divertirse y gozar de la vida. Yo solo tenía deseos de remecerlos y decirles, ¿acaso no saben que hay una guerra y gente muriendo? En cierta forma sentí que para ellos la guerra era algo que ocurría a las 8 de la mañana cuando leían el periódico o encendían la radio, o tal vez a las 9 de la noche en el noticiario de la televisión. Los primeros días yo no pude salir. No podía, no quería ver todas esas banderas.
Extraños que se acercaban a preguntar tonterías como ¿mataste a alguien? O nos golpeaban en la espalda y nos invitaban a beber cerveza. Al comienzo seguía un poco el juego diciendo sí, estuve luchando allá, pero en realidad nunca les conté cómo había sido. Solo se repite lo que el público inglés ya sabe. No hay nada bueno. Todo el asunto es una tragedia. La guerra es algo confuso, miserable y sucio. Y jamás deberíamos ir a la guerra. Nosotros, el pueblo británico, sentimos orgullo por la tarea cumplida. Orgullo por estas gloriosas páginas de nuestra historia. Orgullo de estar hoy aquí saludando a las fuerzas especiales. Orgullo de ser británicos. Fuimos a la guerra porque habían invadido territorio británico. En realidad, es una cuestión de orgullo. Creo que Gran Bretaña debe sentir ese orgullo como nación. Si no, ¿qué seríamos ahora? Tenían que ir. El precio que pagó mi familia... Nadie nunca sabrá el precio que pagamos. Tal vez valió la pena por Gran Bretaña. Perhaps it was worth it for Britain's sake.